Ninguna niñera había durado más de 3 días con los gemelos Wilder hasta que llegó e hizo lo imposible. Isen Wilder estaba en el ático mientras la llovizna de Seattle se filtraba por las ventanas, difuminándose las luces de la ciudad tras el cristal. Acababa de ver partir a la octava cuidadora, otra profesional con buenas credenciales, anteriormente avalada por una prestigiosa escuela preescolar, que ahora huía con pánico en los ojos y las ruedas de su maleta chirriando sobre el suelo de mármol. El apartamento volvió a quedar en silencio, salvo por las risas que resonaban en la sala. Max y Leo, sus gemelos de 5 años, acababan de construir una fortaleza con cojines en el sofá y gritaban triunfantes como vencedores de una gran batalla. Isen se aflojó la corbata y suspiró. Antaño periodista de investigación condecorado, se había enfrentado a capós del crimen, había desenmascarado a funcionarios corruptos y había informado desde zonas de guerra. Pero nada en la vida lo había preparado para la paternidad en solitario tras el duelo. Su esposa, Anna, una querida profesora de arte, había fallecido repentinamente a causa de un aneurisma cerebral hacía apenas un año, dejando un vacío que Isen aún no podía llenar. Desde entonces, lo había intentado todo: terapia, estructura, rutinas, pero nada funcionaba. Todas las niñeras que contrataba acababan siendo expulsadas, engañadas o abrumadas por 2 niños pequeños afligidos que habían aprendido a poner a prueba a todos y a no confiar en nadie. Su teléfono vibró con un mensaje de su asistente, Claire Bennett, que llegaba en 15 minutos, última entrevista programada. Isen contempló la neblina de Seattle, con la mandíbula apretada. Claire Bennett llegó puntual, ni temprano ni con ganas, sin tacones ni traje de corte impecable. Llevaba vaqueros sencillos, un cardigan verde oliva y su pelo castaño recogido en un moño suelto con algunos rizos suaves que se escapaban para enmarcar su rostro. Isen salió al oír la campanilla. Allí estaba ella, sin intentar impresionar, sin un currículum en la mano, solo una sonrisa serena y unos ojos azules firmes que parecían haber capeado tormentas sin perder su ternura. «Señor Wilder», dijo primero. «Soy Claire». Su voz era baja y cálida, sin prisas. Cuando se estrecharon la mano, Isen se sorprendió por lo real que parecía. Ni flojo, ni demasiado firme, solo humano y honesto. «Pasa», dijo, llevándola a la sala de estar. «Eres la última entrevista de mi lista». «¿Y si no soy yo?», preguntó Claire con la mirada fija. «Internado, familia extensa, renunciar». Isen soltó una risita seca. «No rehuyes las preguntas difíciles. Solo cuando necesito saber si realmente puedo ayudar», respondió con serenidad. Claire no trajo currículum. En cambio, metió la mano en su bolso y desdobló una sola hoja de papel, un contrato escrito a mano, de solo una página. Sin promesas de milagros, solo un compromiso de 6 meses, presencia sin expectativas, atención sin condiciones. «No tienes que decidir hoy», dijo. «Solo quiero conocer a los chicos. No como candidata, sino como persona. Si no me parece bien, me voy». Isen miró el periódico, luego a la mujer que no se estaba promocionando, solo ofrecía una sinceridad silenciosa. Y algo dentro de él, algo congelado durante el último año, se movió ligeramente. «De acuerdo», murmuró. «Empezarás a trabajar mañana. La habitación está al final del pasillo», dijo. «De ahora en adelante, es tuya». Claire llegó a las 6:45 de la mañana siguiente con un termo de café y un pequeño valle. No demasiado temprano para parecer desesperada, pero lo suficientemente temprano para demostrar que hablaba en serio. El ascensor la llevó al último piso. Cuando se abrieron las puertas, Isen no estaba allí. Solo el caos la recibió. «No quiero usar esta camisa. Max, te llevaste mi dinosaurio. Leo, sal del armario ahora mismo». Se oyeron pasos. Algo se estrelló y la voz tensa de Isen gritó por el pasillo. Claire entró, cerrando la puerta con cuidado. Siguió el ruido hasta la cocina, donde Isen, despeinado y con la camisa arrugada,
Estaba agachado junto a la puerta de un armario, intentando convencer a Leo de que saliera mientras Max volcaba una silla, buscando un dinosaurio de juguete secuestrado. «Me salvaste la vida», murmuró Ethan, pasándose una mano por el pelo. «Max está teniendo una crisis nerviosa». Leo se esconde. «Tengo una videollamada en 40 minutos». Clare no habló enseguida. Sirvió café de su termo en 2 tazas y le dio una. «No son difíciles», dijo en voz baja. «Tienen miedo». «¿Miedo de qué?», espetó Ethan. «Ponerse la ropa para la escuela. Miedo de que cuando se vayan a la escuela, tú no estés aquí cuando regresen». Ethan se quedó paralizado, con el café a medio camino de la boca. Desde que murió su madre, Clare continuó, cada despedida se siente definitiva. No saben si sus seres queridos seguirán aquí cuando regresen porque la última vez alguien no regresó. Ethan no respondió, pero algo en sus ojos cambió, se tensó. Clare se acercó a la puerta donde Leo se había encerrado. No llamó. Simplemente se arrodilló y habló en voz baja, como una nana. «Mira, soy Clare. Traje a alguien conmigo. Él también tiene un estómago nervioso. Se llama Toby. Pensé que tal vez podrían conocerse». Silencio, luego un suave clic. La puerta se abrió con un crujido. Unos ojos marrones se asomaron, posándose en el pequeño cachorro de peluche con orejas caídas que Clare sostenía en sus manos. «Le duele la barriga cuando está preocupado», dijo Clare. «¿Crees que podrías ayudarlo a sentirse mejor?». Leo asintió levemente. Clare permaneció sentada, sin acercarse. Max, al oír a su hermano, se detuvo a mitad de su discurso y se acercó sigilosamente. «Iré a la escuela si Toby va», susurró Leo. «Y si Clare sigue aquí cuando volvamos», añadió Max con firmeza. Clare miró a Ethan. «¿Puedes ayudarlos a creerlo?». Él asintió lentamente. «No me voy a ninguna parte». Y por primera vez en el caos de la mañana, se hizo un silencio suficiente para que 2 pequeños corazones recuperaran el aliento. Esa mañana, por primera vez, Max y Leo se vistieron para ir a la escuela sin pelearse. Sin lágrimas, sin gritos, solo la simple promesa de Clare: «Estaré aquí cuando vuelvas». Y el silencioso asentimiento de Leo, la suave exhalación de Max. Fue suficiente. Cuando la puerta principal se cerró tras ellos, Ethan se quedó en el pasillo, atónito. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó. «No lo hice», respondió Clare. «Simplemente me quedé». Pasaron 3 días, luego 4, luego una semana. Clare se quedó mañana tras mañana, tarde tras tarde, como si irse nunca hubiera sido una opción. No intentó ser su nueva madre. No fingió que lo perdido podía recuperarse. Clare simplemente apareció. Construyó torres de Lego con Max, pero le dejó elegir la altura. Leía libros con Leo, haciendo pausas cada vez que necesitaba espacio para comprender. Cuando preguntaban por su madre, no cambiaba de tema. Les decía la verdad con las palabras más tiernas. «Tu madre te quería mucho, y un amor así no desaparece solo porque ella se haya ido». Una tarde lluviosa de sábado, Ethan regresó de la tienda entre risas provenientes de la cocina. Clare estaba horneando galletas, con harina en las mangas, el pelo suelto y el cálido aroma a mantequilla en el aire. Max tamizaba la harina a su lado, y Leo formaba medialunas con la masa. «Dijo que las medialunas solo hacen espacio para algo nuevo», explicó Leo con suavidad pero seguridad. Ethan se detuvo en la puerta, observando una escena que creía no volver a presenciar. Risas, calidez, el olor de algo horneándose como si siempre hubiera pertenecido a su hogar. Clare no se ganaba la confianza con grandes gestos ni sobornos. No intentaba ganarse a Max y Leo con juegos vistosos ni promesas de cuentos de hadas. En cambio, empezó con lo más sencillo. Se quedó. Se sentó junto a su fortaleza de cojines en el suelo de la sala. No se entrometió ni impuso nuevas reglas. Simplemente preguntó en voz baja: «¿Cómo se llamaba el héroe de la historia de ayer?».
Leo la miró y respondió en voz baja. Finn. Clare asintió. ¿Crees que Finn llegó a tiempo para rescatar al oso? Y así, la tarde se deslizó en su mundo. Clare no los guió. Los siguió, no para arreglar las cosas, sino para caminar a su lado. En la cena, no los obligó a comer verduras. En cambio, contó una historia sobre cómo yo le tenía miedo al brócoli de pequeña. Y susurró, un poco de queso lo hace menos aterrador. Max probó un bocado, con el rostro fruncido, pero no lo escupió. Leo terminó su porción en silencio. Esa noche, mientras Isen observaba a sus hijos comer sin que nadie lo convenciera, se volvió hacia Clare. ¿Qué estás haciendo? Clare sonrió. Los dejo sentir seguros a su manera. Leía cuentos antes de dormir, un libro cada noche, a veces. La misma si le preguntaban. Nunca se apresuraba, nunca se saltaba páginas. Cuando Leo una vez le preguntó en voz baja, ¿alguna vez has conocido a alguien que no haya regresado? Clare simplemente respondió, sí, y pienso en ellos todos los días. Leo no dijo nada más, pero más tarde esa noche, cubrió con cuidado las piernas de Clare con su manta mientras ella leía sentada cerca. Max la puso a prueba de otra manera, olvidó su lonchera. Derramó leche sin querer, pero Clare no lo regañó. Le dio una toalla, lo ayudó a limpiar el desastre y dijo, los accidentes ocurren. Los afrontamos juntos. Poco a poco, los desafíos de Max se suavizaron y los silencios de Leo se hicieron menos pesados. Una semana después, mientras se preparaba para la escuela, Max soltó. Clareire, soñé que hacías panqueques con forma de tiburón. ¿Tiburones? Clare arqueó una ceja. Eso es ambicioso, pero puedo intentarlo. ¿Qué tal el domingo? Preguntó Max, con ojos inseguros pero esperanzados. ¿Domingo? Clare estuvo de acuerdo. A menos que cambies de opinión. Leo intervino. No lo hará. Y en ese momento, no se hicieron promesas, no hubo lágrimas, solo una invitación silenciosa. Por favor, quédate. Una semana después, una noche lluviosa de jueves en Seattle, Isen acababa de terminar una videollamada a última hora cuando escuchó que llamaban urgentemente a la puerta de su oficina. Era Max. Tenía la cara roja, el sudor se le pegaba a la frente. Leo, qué atractivo es. Llamó a Clare. No a papá, no a alguien. Preguntó por Clare. Isen siguió a Max corriendo al dormitorio. Leo estaba acurrucado bajo la manta, con la frente ardiendo. Gimió, con los ojos apenas abiertos. Clare, que había estado en silencio leyendo en la sala, ya estaba a su lado, como si lo hubiera sentido llamarla antes de que pronunciara esas palabras. Se arrodilló junto a él, con una mano apoyada en su frente y la otra acariciándole suavemente la espalda. Sin preguntas frenéticas, sin pánico, solo presencia, firme, tranquila, inquebrantable. ¿Me oyes, Leo? Preguntó Clare, con una voz como una canción de cuna. Estoy aquí. Leo asintió levemente. Una lágrima se deslizó por su sien, no de miedo, sino de alivio. Isen se detuvo en la puerta, observando. Alguna vez creyó que nadie podía entrar en el mundo protegido que sus hijos habían construido alrededor de su dolor. Pero Clare había entrado sin preguntar, simplemente escuchando, día a día, aliento a aliento. Cuando llegó el pediatra, Clare se quedó junto a Leo, dándole suaves palmaditas en la espalda. Después de que le bajara la fiebre, Leo se durmió en sus brazos, todavía abrazando a Toby, el cachorro de peluche. Max, observando desde la puerta, se giró hacia Isen. Creo que Clare es una persona real, no alguien que se va. Isen no respondió. Las palabras resonaron en su interior. Una verdad no solo de Max, sino de sí mismo. Nadie tenía que decirla. Nadie tenía que preguntar. Después de que el médico se fuera y la fiebre de Leo comenzara a bajar, Clare permaneció junto a la cama como si fuera una parte irreemplazable del mundo del niño. Isen trajo silenciosamente una manta y una almohada extra,
colocándolas en el borde de la cama opuesta. No se atrevió a perturbar la atmósfera que ahora llenaba la habitación, un espacio suavizado por la respiración constante, el suave resplandor de una lamparita y un amor silencioso que flotaba en el aire. Clare se acostó, sin apartar la mirada de los dos niños. Max se giró primero, acercándose más, apoyando la cabeza en su brazo. Un momento después, Leo, aún aturdido por sus sueños, también se movió, apoyando la mejilla contra su pecho, aferrándose a ella como si temiera despertar de nuevo y descubrir que se había ido. Entonces, muy suavemente, como un susurro flotando a través de capas de mantas. «No se vaya, señorita Clare». Ella no respondió. Simplemente los abrazó a ambos con más fuerza, con el rostro en su suave cabello con aroma infantil. Sintió que el corazón le iba a estallar, no de dolor, sino de algo más profundo. Por primera vez en su vida, sintió que pertenecía. Sin condiciones, sin promesas, simplemente pertenecía. De pie en la puerta, Isen observaba en silencio, como si presenciara un cuadro que nunca imaginó que llegaría a ver. En ese momento, comprendió que Clare no acababa de entrar en esa casa. Había entrado en sus corazones sin siquiera llamar. Al darse la vuelta, apretando con fuerza el pomo de la puerta, Clare levantó la cabeza y susurró lo suficientemente alto para que él la oyera. «Gracias por dejarme quedarme». Isen se giró, su voz. «No, Clare. Debería ser yo quien te agradeciera que te quedaras, que decidieras quedarte». Después de la noche de la fiebre de Leo, no se dijeron nada entre Isen y Clare, pero todo había cambiado. A la mañana siguiente, cuando Isen preparó café, sirvió 2 tazas en lugar de una. Clare aceptó la suya sin preguntar. Por primera vez, estuvieron uno al lado del otro en la cocina como si lo hubieran hecho cientos de veces. Antes, sin incomodidad, sin formalidad, solo una discreta familiaridad que se instalaba. Tostó pan para Max, dobló la ropa con Leo, ayudó a Isen a revisar la maquetación de un artículo en el que se había atascado. No hablaron de lo que vendría después porque, en algún lugar silencioso, ambos sabían que esto ya no era temporal. Max empezó a llamar a Clare «mamá» mientras dormía. Leo dibujó 4 figuras de pie bajo la lluvia. Papá, Max, Leo y una mujer con un suéter verde oliva. Clare lo prendió en la nevera, con el corazón acelerado al ver la palabra «familia» escrita encima con letra temblorosa. Isen empezó a fijarse en pequeños detalles. Clare pelaba manzanas para Leo en espiral, como solía hacer Anna. Recordó que Max prefería el lado izquierdo de la mesa para poder ver el pequeño arce de afuera. Nadie le contaba a Clare estos detalles. Ella simplemente los recordaba, y de alguna manera eso significaba más que las palabras. Una noche, después de que los niños se acostaran, Isen le trajo a Clare una taza de té de menta. «Siempre estás aquí», dijo en voz baja. «Incluso cuando nadie pregunta». «¿Por qué?» Clare sonrió, bajando la mirada. «Porque algunas personas no deberían tener que rogar para que les dejen quedarse». Isen no dijo nada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque había demasiado que no estaba listo para admitir. Pero mientras Clare se levantaba para doblar la manta del sofá, Isen le tomó la mano con delicadeza. «Clare», murmuró, «te agradezco mucho que hayas venido». Y en la suave luz ámbar de la sala, no hubo declaraciones, ni grandes gestos, solo la innegable verdad. Ya no eran desconocidos. Todo empezó con una foto. El lunes por la mañana, Clare estaba cocinando panqueques con forma de tiburón, tal como había prometido, cuando Isen recibió una llamada de un amigo periodista. «Tienes que ver este artículo ahora». Seattle Pulse, un infame tabloide, acababa de publicar una exclusiva. De Nanny a Harris, Clare Bennett fue vista viviendo en el ático de $1 millón de Isen Wilders. El artículo desenterró el pasado de Clare, sus años como maestra de escuela, su abrupta partida tras un incidente poco claro, y lo acompañó con una serie de fotos espontáneas e intrusivas.
Clare comprando medicinas con Isen. Clare vigilando a Leo mientras dormía la siesta en el sofá con una toalla fría en la frente y una de ella entrando al edificio con la tarjeta de acceso de un residente. Los comentarios fueron rápidos y brutales. El clásico proceso de niñera a esposa. Sin formación formal en cuidado infantil, pero viviendo con 2 niños. Obviamente, se está aprovechando de su dolor. Clare descubrió el artículo en medio de la limpieza. Se quedó paralizada, con el teléfono en la mano y la respiración entrecortada. La pantalla brilló con una imagen de ella en esa misma cocina, pero distorsionada en una narrativa que no reconoció. Isen entró y supo al instante que la había visto. «Llamaré a legal», dijo. «No se saldrán con la suya». Clare no habló enseguida. Luego, en voz baja, dijo: «No les tengo miedo, Isen. Me temo que los chicos oirán a alguien decir, la mujer en la que confiabas estaba mintiendo». Esa noche, llamaron del colegio. Debido a la preocupación de la comunidad, Clare fue suspendida de recoger a los niños de la escuela hasta nuevo aviso. Max preguntó por qué Clare no los acompañaba. Leo no preguntó. Solo observó en silencio. Esa noche, Clare se sentó afuera en el balcón mientras la lluvia fría golpeaba la barandilla. Isen le trajo té, pero no dijo nada. Se sentaron en silencio, compartiendo el peso de lo que se rompía. A la mañana siguiente, Clare empacó en silencio. Mientras los niños aún dormían, colocó 2 peluches nuevos sobre sus almohadas, uno con una capa de superhéroe, el otro con un sombrero de detective. Dejó una nota con cada uno. «No los voy a dejar, pero a veces los adultos dan un paso atrás para proteger lo que más aman. Si sus corazones aún tienen espacio para mí, encontraré el camino de regreso». Isen la detuvo en la puerta. «No pueden irse así como así. Saben que no tengo otra opción», respondió ella, con la mirada baja. «Luchamos juntos», dijo Isen, en voz baja pero firme. «Tú, yo, Max y Leo, somos una familia. Una familia en los titulares». Clare soltó una risa silenciosa y dolida. «Una foto malinterpretada puede destrozar a un niño, Isen». No dijo nada. «Gracias por creer en mí», susurró. «Pero esta vez me voy porque los quiero demasiado como para no hacerlo». Y dicho esto, salió. Sin lágrimas, sin vuelta atrás. La puerta se cerró tras ella, dejando a Isen solo con todas las palabras sin decir. A la mañana siguiente, Max preguntó: «¿Dónde está Clare?». Isen apretó los puños. Pero antes de que pudiera hablar, Leo salió de su habitación, abrazando el peluche nuevo. «Creo que todavía nos recuerda». Isen no tardó en descubrir quién estaba detrás del artículo. Era Vincent Hall, el director ejecutivo de un conglomerado de medios rival, un hombre al que Isen había expuesto en una serie de investigaciones sobre corrupción hacía 3 años. Vincent no necesitó decir ni una palabra. Isen ya sabía que era una represalia. Ese mismo día, Isen llamó a su abogado, a su equipo de relaciones públicas y al director del colegio de Max y Leo. Se cansó de guardar silencio. «Claire Bennett es la única persona que ha traído paz a mi familia», dijo Isen durante una breve conferencia de prensa frente a la antigua sala de redacción. «No se ha aprovechado de nadie. No finge. Ama a mis hijos como nadie los ha hecho, ni siquiera yo». El breve discurso se viralizó al instante. Fotos de Clare horneando galletas, Clare leyéndoles cuentos a los niños, esta vez circularon con un título diferente. Quizás lo único que se llevó fue el corazón de los niños. Clare vio el video desde un pequeño café en el norte de la ciudad. Nunca imaginó que Isen se haría público de esa manera. Se le encogió el corazón, agradecida pero asustada. Había traído problemas a sus vidas. ¿De verdad debería regresar? La respuesta llegó en 2 mensajes. El primero era de Isen. «Si todavía crees que eres un extraño, mira todo lo que has hecho por nosotros». El segundo era una grabación de voz. La voz temblorosa de Max. «Claire, si puedes oír esto, por favor, vuelve a casa».
Leo no habla. Y Toby te extraña. Clare rompió a llorar allí mismo en el café. Ninguna lógica podía contener su corazón. Esa noche, después de un suave golpe, Isen abrió la puerta. Clare se quedó allí empapada de lluvia, con los ojos hinchados, pero brillando más que nunca. No estoy segura de si debería volver, dijo. Pero no puedo estar en ningún otro sitio. Isen no dijo nada. Simplemente abrió la puerta del todo. Leo salió corriendo primero, rodeándola con los brazos. Max la siguió, sosteniendo a Toby, esta vez vestido con una pequeña bufanda verde. Lo hicimos para Toby, dijo Max. Para que recordaras el camino de vuelta. Clare se arrodilló y abrazó a los dos niños. Los extrañé todos los días. El apartamento pareció exhalar. El aire se sentía más ligero. Las luces de la cocina, un poco más cálidas. Isen se acercó, parándose a su lado, sin decir nada más. Esa noche, una vez que Max y Leo se durmieron, Clare se sentó en la sala de estar, acunando a Toby, sus ojos escudriñando silenciosamente el espacio a su alrededor. Isen sirvió un poco de té y se sentó a su lado. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, dijo. Sin contrato, sin necesidad de demostrar nada. Clare asintió suavemente, con la voz temblorosa. No necesito nada, solo estar aquí. Y por primera vez, ninguno de los dos sintió que no pertenecía. 6 meses después, ya nadie llamaba a Clare la niñera. No porque hubiera dejado de hacer lo que hacía, sino porque el título ya no encajaba con lo que se habían convertido. Ella fue quien llevó a Max a su primera reunión de padres y maestros sin llorar. A quien Leo le mostró su primer diente perdido. La buena noticia llegó una mañana tranquila en una pequeña habitación de hospital bañada por una suave luz blanca. Isen se sentó junto a Clare, tomados de la mano, con la respiración ligeramente tensa. Ella yacía allí, con los ojos fijos en la pantalla de ultrasonido donde un pequeño latido latía con firmeza, como un suave golpe en una puerta sagrada. Es una niña, sonrió el médico. El latido es fuerte. Todo parece indicar que está bien. Isen exhaló, no en estado de shock, sino como si el mundo entero hubiera estado conteniendo la respiración con él. Clare se giró para mirarlo. Su rostro no estaba iluminado como ella esperaba. Estaba tranquilo, conmovido y lleno de algo más profundo. Esa noche, mientras Clare les leía un cuento a Max y Leo, los niños se subieron a su cama, como se había convertido en su costumbre desde que supieron de su hermanita. Max apoyó la cabeza en el vientre de Clare, apoyando la mejilla en la almohada redonda y suave, y susurró, ¿me oyes, hermanita? ¿Te gustan las historias de tiburones? Leo no dijo nada. Simplemente puso su manita sobre su vientre. Tras unos segundos, sonrió con dulzura y se giró hacia Clare. Creo que ya sabe quién soy. Clare sonrió, cepillando el pelo de Leo. Entonces Max dijo muy suavemente, como si sus palabras pudieran romper algo frágil. Mamá. Se quedó paralizada. Su corazón se sintió atravesado por algo cálido, no ardiente, sino tierno, desbordante. Leo repitió, buenas noches, mamá. Nadie les había dicho que lo dijeran. Nadie lo había ensayado, pero le salió de forma natural, como el amor. Y Clare comprendió que no necesitaba papeles de adopción. Ya era su madre en su estado más puro. En los días siguientes, Isen se volvió más callado de lo habitual. Observaba a Clare con la mirada de quien guarda un hermoso secreto. A menudo garabateaba en un cuaderno, consultaba su calendario y susurraba con Max y Leo en la cocina. Clare empezó a sospechar que algo ocurría a sus espaldas, pero nunca imaginó que se trataba de una propuesta de matrimonio elaborada por un padre y sus 2 hijos. Max dibujó el mapa estratégico. Lo llamó Operación Pedirle a Mami que se quede para siempre. Leo se encargó de las galletas con forma de corazón. Una semana después, Clare regresó a casa de una revisión prenatal. Su barriga ya se asomaba bajo un suéter fino. El apartamento estaba oscuro, inusualmente silencioso. Supuso que Isen y los niños estaban dormidos. Pero cuando encendió la luz de la cocina, la habitación se iluminó con suaves luces doradas.
En la mesa del comedor había una tarjeta escrita con letra temblorosa pero decidida. «Mami, ¿te quedarás para siempre?» Clare se tapó la boca. Se giró y vio a Leo sosteniendo a Toby. Max agarraba una pequeña caja de anillos con un rostro tembloroso y orgulloso. Y Ethan arrodillado sobre una rodilla, con los ojos llenos de tierna sinceridad. «Has hecho lo que nadie más en mi vida ha hecho jamás», dijo. «Sanaste heridas que me daba miedo afrontar. No reemplazaste a nadie. Simplemente fuiste tú, y eso me basta. No necesito promesas eternas», continuó. «Pero si nos aceptan, permítanos ser su familia para siempre». Clare rompió a llorar, asintiendo más rápido de lo que podía hablar. «He sido tuya y de los chicos durante mucho tiempo. Pero oírlo todavía se siente como un sueño». Celebraron su boda un mes después en el pequeño jardín detrás de su casa donde Max y Leo alguna vez jugaron guerras de almohadas. Ahora se convirtió en el lugar para el momento más tranquilo de sus vidas. Clare llevaba un sencillo vestido blanco, con el pelo suelto. Leo esparció pétalos de papel que había recortado durante la semana. Max fue el portador de los anillos, esta vez de verdad, y no los dejó caer. No hubo invitados lejanos, solo algunos amigos cercanos y las miradas de dos niños observando a su madre, que ahora era verdaderamente suya. No se requirió firma. Cuando el pastor se inclinó y preguntó, «Max y Leo, ¿están de acuerdo en que Clare sea su mamá?» Max gritó, «Sí, señor». Leo apretó la mano de Clare con fuerza. «Creo que la hermanita también está de acuerdo». La risa se abrió paso entre las lágrimas. Esa noche, toda la familia se sentó junta bajo faroles de papel. Clare puso una mano sobre su vientre, donde crecía un pequeño corazón, envuelto en amor. Ethan posó suavemente su mano sobre la de ella. Solía pensar que lo habíamos perdido todo. Clare apoyó la cabeza en su hombro. Pero entonces lo encontramos todo de nuevo y aún más. Max se acurrucó en su regazo. Leo se quedó dormido junto a Toby. 4 almas, ahora una familia. Sunny nació en una tranquila mañana de primavera bajo un cielo inusualmente suave para Seattle. La lluvia de la noche anterior aún se aferraba a las ventanas del hospital en brillantes gotas. Clare estaba sin aliento, con la frente húmeda de sudor, pero sus ojos no se apartaron de la pequeña figura, que dejó escapar su primer llanto en sus brazos. Ethan se sentó a su lado, apretándole la mano. Pero su corazón se abrió de golpe en el momento en que el médico dijo, «Una niña sana». Tanto la madre como la niña están perfectamente. Clare observó al pequeño ser retorciéndose suavemente, con sus pequeños puños cerrados como si intentara aferrarse a su primer destello de luz. El momento se sintió sereno, como si el mundo se detuviera para presenciar un comienzo. Clare sonrió, con la voz temblorosa de alegría y lágrimas. «Hola, Sunny». Ethan parpadeó. «SNY». Clare asintió, sin dejar de mirar a su hija. «Nuestro pequeño rayo de sol». Repitió el nombre, saboreándolo como una promesa. «SNY». Y. Algo en su interior se ablandó por completo. 2 días después, Max y Leo fueron llevados a la habitación del hospital. Se quedaron paralizados en la puerta. «Es tan pequeña», susurró Max. «¿Más pequeña que Toby?», preguntó Leo. Clare rió suavemente y puso a Sunny en los brazos de Max. Él se incorporó, con las manos temblorosas, pero el orgullo brillando en sus ojos. «Hola, Sunny», dijo. «Soy Max. Te van a encantar los tiburones. Confía en mí». Leo dio un paso adelante, con cuidado, colocando una pequeña manta sobre su hermanita. «Tiene frío. Esta es la manta que usaba cuando estaba en la barriga de mamá». Clare y Ethan intercambiaron una mirada. Sin palabras, solo una comprensión compartida nacida de la pérdida, de la sanación, del amor. Pasaron unas semanas tranquilas, llenas de nanas, tomas nocturnas y sonrisas soñolientas. Entonces, una tarde dorada, toda la familia se reunió en el patio trasero, el mismo lugar donde una vez se prometieron para siempre. El cielo estaba despejado, la luz del sol se filtraba entre las hojas, tiñendo el cabello de Sunny de seda dorada.
Clare se sentó en el banco, acunando a Sunny en sus brazos. La bebé dormía plácidamente, sus deditos agarrando la camisa de su madre como si el viento fuera a llevársela. Isen se sentó a su lado, abrazando suavemente a Clare. Max y Leo corrían en círculos por el patio, lanzando los aviones de papel que habían hecho juntos esa mañana. Solía pensar que habíamos perdido lo mejor de la vida, susurró Clare. Y entonces llegó Sunny. Isen dijo, y trajiste lo mejor de vuelta. No dijeron nada más. No hacía falta, porque en esa única tarde, envueltos en sol, viento y risas, quedó claro que su historia no trataba de lo que habían perdido, sino de todo lo que habían encontrado. Y el mundo finalmente se sintió completo de nuevo. No todos los que entran en tu vida se quedan. Pero a veces los que llegan después son los que nunca se van. Clare no llegó para reemplazar a nadie. Llegó a amar a su manera, tranquila, constante y sincera. No hizo grandes promesas, pero lo dio todo. No intentó impresionar. Simplemente apareció, no con milagros, sino con momentos, con presencia, con paciencia, con cariño. Para Max, Leo, Isen y la pequeña Sunny, Clare no era solo la niñera. Se convirtió en su hogar. Se convirtió en su calma, su luz, su familia. Porque a veces un extraño se convierte en quien redefine el verdadero significado del hogar. El amor no necesita ser perfecto. Solo necesita ser real. Y la familia no siempre se trata de sangre. Se trata de quien se queda, quien escucha, quien elige no irse. La historia de Clare y la familia Wilder no es un cuento de hadas. Es real, pero es el tipo de realidad que todos anhelamos. La que se da cuando alguien un día simplemente decide quedarse. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poquito, dale a me gusta, compártela y ayuda a alguien a sentirse un poco menos solo hoy. Y si quieres más historias conmovedoras y profundas como esta, no olvides suscribirte. Hay más de donde vino esta.